presidente de la Academia de la Lengua Asturiana y también el primer acto como secretario de José Ramón Iglesias Cueva como secretario de la institución. Bueno, transmito la emoción que en este momento sentimos al ocupar un cargo de tanta responsabilidad en la Academia de la Lengua Asturiana. Vamos a hacer la presentación de la tercera encuesta sociolingüística de Asturias, de la que ya autor el profesor Gerard Ramos, que me acompaña a la izquierda. Tengo que decir que la iniciativa de hacer este estudio sociolingüístico corresponde a la Academia de la Lengua Asturiana y a la Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización del Gobierno del Principado de Asturias. Para nos, desde yo, y es un acto muy importante porque un estudio de estas características constituye lo que podríamos denominar una radiografía de lo que piensan los asturianos en cuanto a la conciencia de uso lingüístico, a las expectativas y demandas de política lingüística, etcétera, etcétera. Como muy bien fairá por danza de sur el profesor Gerard Ramos, esta clase de estudios va a ser cada 10 años da vez, y en este caso resulta que pasaron 15 años, porque el anterior gran estudio sociolingüístico era de 2002 y especializóse en 2003. Por lo tanto, aquí pasaron 15 años. Y 15 años son muchos para estudiar la evolución de las actitudes, las demandas, el uso, etcétera, etcétera, en una sociedad dinámica y moderna como lleva sociedad asturiana. Por eso aparecerán aquí datos que pueden en algún sentido llamar la atención, que no aparecían en estudios anteriores, etcétera, etcétera. Tengo que decir también que nos como Academia de la Lengua Asturiana pedimos a la Consejería de Educación y Cultura y en concreto a la Dirección General de Planificación Lingüística que faiga los posibles por hacer un estudio paralelo y asemellado al que hoy presentamos aquí en todas Asturias a la zona concreta de Navia-Ego. El Navia-Ego tiene sus propias características desde el punto de vista lingüístico, cultural y sociolingüístico y necesita un estudio específico. Nos demandamos a la Consejería de Educación y Cultura que haga posible ese estudio sociolingüístico también para esa parcela estudiante. Nada más, yo cedo ya ahora la palabra a Gerard Ramos, en el seu caso, tanto José Ramón Iglesias Cueva como yo, también a lo mejor, en función de las entrugas, podemos responder cuando toque, esclarear o comentar de algunos de los aspectos de este tercer estudio sociolingüístico. Enhorabuena a Adrián y a José Ramón por la elección al frente de la Academia y un pequeño recuerdo a Ana, que durante estos años y sobre todo la pelea por conseguir la posibilidad de la realización de esa tercera encuesta o estudio sociolingüístico, pues aunque no esté presente hoy, fue también llevó el día, ¿no? Como decía Adrián, esta encuesta tiene una perspectiva temporal o este estudio del que solamente damos el avance. Realmente el estudio requiere una elaboración mayor que a la que vamos a dedicar en los próximos meses. Lo que sí queríamos era, una vez hecho el trabajo de campo y depurada la información, sistematizada y demás, pues dar el primer flash, el primer avance de cuál era el estado de la lengua asturiana de la población, ¿no? Y la perspectiva temporal, como veis, como decía, recordaba Adrián ahora mismo, empezamos el año 90 y comienzos de los 90 con la primera encuesta, que fue una encuesta muy potente, porque fue una encuesta de esto que se llama ahora de triangulación, donde no solamente preguntamos opiniones, actitudes o usos, sino que también hicimos un estudio de tipo test, hicimos un examen lingüístico a los asturianos, cosa que no se suele hacer, pero nosotros nos dimos el atrevimiento de hacerlo, y sobre todo porque estaban muy interesados en contrastar lo que opinaban con lo que pasaba. Y si lo recordáis, está publicado, por lo tanto, publicado en el año 94,
es fácil de comprobar. Y además hicimos también una tercera pata del estudio, que era una encuesta, un estudio cualitativo, lo cual respetaba muy bien el cuadro de cuál era la situación de la lengua inglesa. Desde entonces, y viviendo de aquella renta, vamos haciendo, digamos, actualizaciones, introduciendo alguna cosa nueva, pero sobre todo seriando en el tiempo, y así fue como hicimos la segunda encuesta. Hay que recordar que las encuestas anteriores, por la potencia muestral y de recursos que había en aquel momento, los tiempos cambian también en esto, incluía lógicamente la muestra correspondiente a la zona del gallego asturiano. Cosa que en esta ocasión, por razones de tipo presupuestarios y por lo tanto muestrales, y lo que más cuesta el Valle de Campo, pues no fue posible. Pero, como decía Riaño, esperamos que se pueda hacer en un tiempo razonable. En el año 2005 hicimos una cosa novedosa. Por iniciativa del Ayuntamiento de Gijón hicimos una encuesta, digamos, urbana. Es decir, la encuesta de Gijón, que contrastaba muy bien y completaba muy bien el cuadro que veníamos haciendo con las encuestas anteriores a nivel de toda la comunidad. Y esta, con ya media década de retraso, por así decirlo, porque las encuestas iban haciéndose cada década más o menos, pues ya la tercera, y insisto que por razones de ajuste económico y demás solamente se pudo hacer en el conjunto de la región, y por lo tanto no tenemos una muestra representativa de la zona del gallego asturiano, que requiere un tratamiento especial, como siempre lo decimos, ¿no? Los datos técnicos los tenéis en el folletín, no los voy a resumir, pero vamos, la encuesta está hecha sobre 600 entrevistas, que es una muestra representativa a nivel de la comunidad suficiente y aceptable. Y es verdad que en las encuestas anteriores, como teníamos más recursos, hicimos muestras representativas de las áreas lingüísticas. Y que, de la misma manera que estamos hablando del área del gallego asturiano, teníamos muestra representativa para la zona oriental, para la zona central y para la zona del Valle occidental. De manera que esto, en esta ocasión, no es posible. Digamos, la variante lingüística de la zona es simplemente una variable más, pero eso no impide, lógicamente, que la encuesta tenga plena validez, sobre todo a nivel de la comunidad autónoma, que es lo que en este momento a nosotros nos interesa. El Valle de Campo fue fecho entre el 30 de marzo y el 23 de abril, es decir, un mes. Las encuestas son personales y a domicilio, no son telefónicas, ni internet, ni nada por el estilo. Entonces, en eso somos muy clásicos, preferimos el sistema tradicional, ir a buscar a la gente a casa y quedar con ella en casa, que es mucho más íntimo. Entendemos que sigue funcionando mejor, y sobre todo en una comunidad como la nuestra y para un tema como este, pues es mucho más razonable ir personalmente a la gente, no a través del teléfono, sin desmerecer para nada la utilidad telefónica, por supuesto, ¿no? Incluso la de internet. Bien, en resumen son cinco grandes temas, capítulos, epígrafes, y 21 mensajes, 21 frases que resumen este avance, ¿no? O sea, el capítulo de la identidad lingüística, el capítulo de la destreza lingüística y la alfabetización, el avance, el capítulo de los hábitos lingüísticos, el capítulo de actitudes y demandas y el capítulo de evaluación de política lingüística. Y por lo tanto, digamos que lo que estamos estudiando es, el resumen es, hay una recuperación, entonces esa recuperación en 21 mensajes. Vamos a intentar el caso de identidad lingüística. Decimos que se mantiene el consenso mayoritario sobre la identidad lingüística asturiana. Y casi 2 de cada 3 asturianos, el 65%, el habla vernácula de Asturias para ellos es el asturiano, el bable, la lengua asturiana, sin diferenciación. Es verdad que hay un cierto reajuste en la última década en favor, digamos, de la denominación de las variantes locales. Es decir, que hay menos potencia de la identidad lingüística, vamos a decir, unitaria, y una cierta disgregación, esos 13 puntos en los últimos 15 años, casi un punto por año, que hablan de la variante local, ¿no? Segundo mensaje. La mayoría equipara la lengua vernácula al resto de las lenguas regionales que se reconocen en España. Es decir, respecto al estatus lingüístico, la mayoría de los asturianos, el 53%, no dudan en afirmar que su habla es una lengua
como las demás lenguas regionales reconocidas en España. Sin embargo, en este indicador se ha producido un significativo retroceso de 18 puntos en los últimos 15 años. Pero esto, ojo, no es una actitud, es simplemente una constatación. Es decir, el asturiano no tiene el mismo nivel de reconocimiento que tienen las demás lenguas y por lo tanto, digamos, eso cala en la opinión pública. Es decir, ¿es una lengua como las demás? No, no es una lengua como las demás. Hay una parte de la población que no es que no quiera que no lo sea, porque luego lo vamos a comprobar, sino que constata que no está siendo tratada igual que los demás. Simplemente. Al estudiar el contingente de los que rechazan esta equiparación, se comprueba que está ligado sobre todo a la carencia de estatuto de oficialidad. Por eso digo que no es, digamos, una actitud, sino una cierta evaluación, una cierta constatación. En tercer lugar, el tercer mensaje, hay una demanda casi unánime de un trato del asturiano equiparable al resto de las lenguas regionales, lo que acabo de comentar. Es decir, eso sin embargo se mantiene inalterado. Lo anterior vimos como había una especie, digamos, de regresión en esa constatación. Sin embargo, aquí alrededor de 8 de cada 10, por lo tanto es casi unánime cuando tenemos un nivel de respuesta con ese porcentaje superior a los 3/4 partes, fundamentalmente, pues hay unanimidad, sobre todo para estudiar la transversalidad de lo que hay detrás de ese contingente, veremos que no va a haber ninguna diferencia ideológica significativa, ninguna diferencia sociológica significativa a la hora, digamos, de afirmar esa demanda o de reafirmar esa demanda. Así que la demanda de un trato institucional y social del asturiano, igual que el que reciben el resto de lenguas regionales reconocidas en España, ¿no? El indicador lo tenéis ahí y veis que prácticamente no hay diferencia con ninguna, ni con las importantes, las más potentes, ni con las, digamos, con menos visibilidad o incluso conocimiento por parte de la opinión pública. Y finalmente, en el capítulo de identidad lingüística, el último mensaje es la desaparición progresiva y casi total del estigma lingüístico entre los asturianos. Que esto, si vemos la evolución, desde el principio era un problema, y que es un problema de cualquier lengua minoritaria, lógicamente. Si casi 9 de cada 10 asturianos, es el 88%, y de forma creciente, pasa lo contrario de algunos de los indicadores anteriores, en los últimos 25 años, refiriéndonos al primer estudio, lógicamente, rechazan la idea de que expresarse en asturiano es hablar mal, mientras que hacerlo en castellano es hablar bien. Si bien es verdad que todavía hay 1 de cada 10 que tendremos que poner la lupa y ver dónde están, ya nos lo podemos imaginar, tenemos hipótesis, lógicamente, pero no lo podemos dar ahora no lo podemos avanzar porque hay que verlo con detalle, que siguen manteniendo ese prejuicio lingüístico. 1 de cada 10 es un reducto que queda, es lógico, no es ninguna cosa extraña, y nos lo vamos a encontrar en la periferia social, seguramente. En la periferia rural, o en la periferia de las zonas metropolitanas, etc. O probablemente a lo mejor ligado a la inmigración. Habrá que comprobarlo. Al mismo tiempo, y tras un avance idéntico, más de 3 de cada 4 asturianos, el 77%, no tienen sensación de expresarse mal en castellano. En parte por el relevo generacional y en parte por la mejor diferenciación de ambos registros lingüísticos, sobre todo fruto de la progresiva normalización del asturiano a través del sistema educativo. Frente a esta gran mayoría, aún queda un contingente importante de algo más de 1 de cada 5, el 22%, que cree expresarse mal en castellano, a pesar de lo cual ha desaparecido prácticamente el sentimiento de vergüenza por ello. Así que uno puede constatar, hombre, yo tengo la sensación de que no hablo bien el castellano. Acostumbrado a hablar en asturiano o hablar filológicamente, pues tengo la sensación de que mi castellano no está bien. Yo llevo 40 años fuera de Asturias, lógicamente llevo 42 años dando clase en castellano o en inglés, no en asturiano, y yo reconozco que yo cometo errores sintácticos en castellano arrastrados de la lengua materna, que es el asturiano. Pero eso reconozco yo, porque lo sé. Y alguno que te dice, pero eso que dijiste no está bien dicho, el dijiste, por ejemplo, ¿no? Sí, los dos firmados dicen, pero ellos abusen mucho del he dicho, ¿no? Es decir, ya está el asturiano pronunciando mal el pasado, efectivamente. Porque
es una de nuestras señas de identidad lingüística, aquí donde salen nuestros pequeños errores, ¿no? Tenemos derecho a cometer algún error. Pasamos al segundo capítulo, la destreza lingüística y la alfabetización. Y el primer mensaje es que tenemos más hablantes y más alfabetizados. Esto es importantísimo. Es decir, hay un lento proceso de normalización lingüística y social al que los programas de alfabetización, lógicamente, han contribuido fundamentalmente. Es decir, son los programas de alfabetización clarísimamente los que han hecho avanzar de forma significativa la destreza lingüística de los asturianos en estas 3 décadas ya. Si lo vemos, la evolución en todo el mismo indicador desde el año 83, 91, 2002, 2017, aquí tenemos el 83, no hay encuesta lingüística, pero hay la primera encuesta regional. Y como esta pregunta ya la incluimos en la primera encuesta regional, me metí yo, dicho sea de paso, pues nos sirve de referencia. La de los 91 es la primera encuesta lingüística, la del 2002 es la segunda y la del 2017 es la tercera. La evolución es clarísima y muy satisfactoria, lógicamente. Si en la primera década el avance más importante fue el de los hablantes potenciales o pasivos en general, y la segunda fueron la alfabetización y la comprensión los que mejoraron, en esta tercera es sobre todo la escritura la que avanza significativamente, que es la alfabetización madura. Esto es muy positivo, es muy buena señal. Y simplemente, fijémonos, con una medida tímida, como es la introducción voluntariamente alfabetizados en el año 83 a un 62% de hablantes y más de la mitad de ese 62%, el 38%, en tanto que el nivel de comprensión pasiva se mantiene en el 28%, más que duplicándose, por tanto, el nivel de hablantes potenciales al pasar del 40% en el año 83 al 90% en este momento. Y por lo tanto, más de 8 puntos solamente en la última década. Yo creo que el dato es muy positivo. Avanza con fuerza la alfabetización, que es el origen de ese problema, ¿no? de ese resultado. Son casi la mitad, el 45%, los asturianos mayores de 16 años. Hoy hay que recordar que la encuesta está hecha a mayores de 16, porque siempre hicimos a mayores de 16, porque entendíamos que los chavales jóvenes, como no estamos en una encuesta de opinión política, sino que estamos hablando de otra cosa distinta, interesaba meter a los chavales jóvenes que todavía están en el sistema educativo, ¿no? Porque nos van a dar un contraste mayor, y para el tema de la lengua, tan maduro es uno de 16 como uno de 50. Otros temas igual no, pero es que sí. Y lo teníamos además desde el principio, por lo tanto, y todas las encuestas lingüísticas en este caso, a nivel comparativo, los que se hicieron a nivel nacional, etcétera, siempre incluyen mayores de 16 años. Así como los encuestas de opinión, normalmente, o encuestas políticas, o lo que sea, se incluyen los mayores de 18, porque es la población políticamente activa. En el caso de ese tipo de estudios, se incluyen siempre los mayores de 16. Por eso lo recuerdo ahora, está en la ficha técnica, pero es importante. Digo que son casi la mitad los asturianos mayores de 16 años que han estudiado personalmente, el 12%, o tienen en su entorno inmediato hijos, familiares y amigos que lo hayan hecho alguna vez. Si el avance de conjunto ha sido de 11 puntos, este se ha producido en todos los segmentos. Y no hay ningún segmento en que no se haya producido, digamos, el mismo avance de alfabetización. La experiencia alfabetizadora, por lo tanto, también es importante para los que la tuvieron directamente o la tienen indirectamente pero cercana en el entorno primario inmediato, vuelve a ser satisfactoria para la inmensa mayoría. El 70% nos dicen que lo hayan vivido directamente o indirectamente, que esa experiencia es positiva. Y por lo tanto, es un buen, no solamente porque el resultado sea bueno, sino porque además la percepción de ellos es buena. Sin embargo, la situación diglósica hace que sea muy diversa la percepción de la cercanía o distancia entre la lengua hablada cotidianamente y la estudiada en el proceso de alfabetización. Aquí lo ponemos en lo mismo, este relativo extrañamiento lingüístico refleja también ese lento proceso de normalización del asturiano que está pendiente, lógicamente, de rematar, ¿no? El tema de la normatividad. Siguiente mensaje. Percepción de estabilidad del asturiano hablado como lengua vehicular. La alfabetización escolar ha podido compensar el relevo generacional. La encuesta anterior, recordemos que
hacíamos una especie de llamada de atención, de toque de atención al riesgo de que se frenase el relevo generacional, ¿no? Pues la escolarización está compensando, lógicamente, ese riesgo que veíamos anteriormente, detectándose una estabilización en la percepción del uso cotidiano del asturiano. Lo cual, frente al proceso que veíamos anteriormente, esta estabilización es, digamos, una especie de mecanismo de compensación que el propio proceso de la estabilización ha generado, ¿no? Octavo mensaje: avance claro del asturiano como lengua para la relación social. Esto es típico de cualquier lengua minoritaria, lo hemos visto en los estudios anteriores, de que esa lengua minoritaria es la que se utiliza en los círculos más primarios de relación social. Pero la lengua dominante es la que predomina y casi en solitario en los círculos, digamos, más formales, menos primarios, ¿no? Más sociales. Los sociales son todos, pero digamos con otro nivel, digamos, de relación, ¿no? Bueno, pues aunque el castellano sigue siendo la lengua preferente entre el 40 y el 56% para relacionarse tanto en los círculos sociales primarios hasta el 50 como secundarios hasta el 56, se evidencia en la última década y media el avance de la preferencia por el asturiano de una manera clara y consistente, más allá de los círculos primarios. Y es como si se hubiese roto esa especie de condena a vivir en el círculo familiar o en el círculo de la amistad o el círculo más íntimo, y ya puede volar sola en otros círculos. No es para tirar cohetes, pero lógicamente es un avance indiscutible. Cuando se produce esto, quiere decir que el avance normalizador sigue para adelante, ¿no? Otro mensaje: recuperación intergeneracional. La vez anterior decíamos lo contrario. La última década, a diferencia de la anterior, muestra una clara recuperación en la transmisión lingüística intergeneracional, en tanto en cuanto que hoy son más que hace 15 años, 13 puntos más. Es decir, así como en los primeros indicadores veíamos un punto menos cada año, aquí tenemos casi un punto más cada año de los que han tenido el asturiano, 34%, o indistintamente el castellano y el asturiano, 20% como lengua infantil, frente al 42% que manifiesta haber tenido al castellano como lengua en la infantilidad. Esto es un dato interesante, que creo que es significativo, por otra parte, porque no son 200 puntos, son 13 puntos, son muchos puntos, ¿no? Desde el punto de vista de un indicador, digamos, optimismo sobre el futuro incierto, lógicamente, del asturiano. Sin dejar atrás el pesimismo, hay un 25% de pesimistas, la percepción optimista, un tercio, sobre el futuro del asturiano, combinada con posiciones más cautas y condicionadas, el 38%, han avanzado en los últimos años de forma paralela a los avances de la normalización, de la alfabetización y del uso que acabamos de ver. Es decir, hoy hay menos pesimistas y hay más optimistas sin haber, digamos, roto completamente el escenario, lógicamente, de incertidumbre sobre el futuro del asturiano, lo cual es coherente con ese avance, digamos, de los usos, de la alfabetización, incluso de la normalización, ¿no? Pasamos al cuarto capítulo: actitudes y demandas lingüísticas. Y el 11 mensaje en este capítulo es ligera polarización en la definición bilingüe de la comunidad asturiana. Es decir, si hace 15 años la mayoría de los asturianos consideraban de forma creciente al castellano y al asturiano en plano de igualdad como lenguas propias de una Asturias bilingüe, hoy esta definición se reduce a poco más de un tercio, el 34%, a favor de las posiciones bipolares entre la preferencia por el asturiano, 36%, o por el castellano, 29%, de modo que los menos 14 puntos en los que se reduce la equiparación bilingüe se reparten con incrementos paralelos de las preferencias por el castellano, más 8 puntos, o por el asturiano, más 6 puntos respectivamente. Hay una cierta, digamos, ruptura, una cierta polarización frente a la imagen de consenso, de bilingüismo equilibrado que se planteaba con anterioridad. Lo cual, bueno, habrá que ver qué es lo que hay detrás, porque eso no lo sabemos, lógicamente, en el análisis que vayamos a hacer con el estudio más concreto, qué variables hay detrás que expliquen esta variación, este cambio, pero en cualquier caso, desde el punto de vista del asturiano, no cabe ninguna duda que es algo positivo para el asturiano.
Es un avance más. Mensaje número 12. Se mantiene estable la preferencia por un horizonte bilingüe para estudios. Se mantiene estable en torno al 49% que aspira a un bilingüismo equilibrado entre ambas lenguas para el futuro lingüístico de Asturias. Frente a esta mayoría, existen otros segmentos de opinión que siguen optando por un bilingüismo sesgado hacia el predominio del castellano, el 28%, o el predominio del asturiano, mucho menor, el 10%, o incluso el minoritario que muestra su preferencia por el monolingüismo asturiano en un 11%, tal como muestra el gráfico que tenemos ahí. Y aquí ya veis que la evolución no hay evolución prácticamente porque hay plena estabilidad en las indicaciones. Es decir, no hay un cambio en esa imaginación del futuro, ¿no? El mensaje 13. La mayoría está predispuesta a que sus hijos aprendan asturiano, que es, digamos, el mensaje alfabetizador y de reproducción. Un 51% les gustaría que sus hijos aprendiesen en asturiano. Frente a algo menos de 1 de cada 5, el 19% que rechaza esa posibilidad tras una reducción de 13 puntos de los primeros en favor de estos últimos 5 puntos, o de los que dudan porque tienen una opinión condicionada o simplemente no tienen opinión. Es decir, aquí ha habido un cierto enfriamiento desde el punto de vista del avance del futuro de la alfabetización. Ya veremos a ver, porque eso tiene costes, lo cual quiere decir que a lo mejor hay que replantear la forma en que se hace, porque si hay que pagar un precio, pues igual hay una parte de la población que no está dispuesta a pagar ese precio sin que le compensen en nada, simplemente por la satisfacción de la normalización lingüística. Cuando no estamos en una comunidad que no es nacionalista y no hay, digamos, una ideología detrás que lo esté sustentando, pues es difícil que eso se produzca así espontáneamente. O sea, tiene que haber algún tipo de incentivo, lógicamente, ¿no? En las comunidades nacionalistas está el incentivo ideológico, pero además están los incentivos que la política lingüística introduce para favorecer, lógicamente, la recuperación lingüística de las lenguas minoritarias. El siguiente mensaje es que cambia la demanda sobre la presencia del asturiano en los medios impresos. La demanda mayoritaria, 45%, de algún medio impreso íntegramente en asturiano, retrocede claramente. Y eso tiene que ver con la experiencia. Lógicamente, lo que había desaparece. Por lo tanto, esa demanda pues, se viene abajo. Al igual que la exigencia de que todos oferten secciones fijas en asturiano. Pero se incrementa la correspondiente a que alguno, o la mayoría, las contemplen en sus ediciones. Es decir, que el asturiano tenga presencia, pero no ya, digamos, ni la presencia mayoritaria o la presencia monolingüe que podríamos encontrar. La demanda de una oferta más variada en la TPA. Del estudio anterior a este tenemos una novedad, que es la TPA, la RTPA, ¿no? Que en el estudio anterior no estaba presente, que ahora sí la tenemos ya. Son algo más de 4 de cada 10, 43%, los asturianos que suelen seguir la programación en asturiano. O sea, en radio 1%, en televisión 36% o ambas un 6%. No estamos ante un estudio de medios, tenemos un indicador, ¿no? Frente a casi 6 de cada 10 que no suelen hacer. Además, los que lo siguen lo hacen con mucho o bastante interés, el 86%. Valoran la calidad, 86%, y sobre todo la comprensión, el 91%. Por otra parte, respecto a la oferta en asturiano en la programación de la RTPA, una mayoría de casi 6 de cada 10, 58%, piensa que los programas en asturianos deberían abarcar una temática más amplia y variada que incluyan informativos, deportivos, magazines, etcétera, etcétera. Es decir, que los siguen les gusta, pero quieren más. Sobre todo quieren más variedad. Y no cabe ninguna duda que desde el punto de vista de la normalización no es lo mismo un informativo que un programa, digamos, de diversión o de otro tipo. Último capítulo, la política lingüística. Y mensaje 16. La mayoría cuestiona las limitaciones de la política lingüística autonómica. Aunque se han moderado las cuestiones más críticas de hace 15 años, una caída de 17 puntos, la mayoría de la opinión pública asturiana, un 64%, considera que las instituciones no hacen
nada, hacen poco o podrían hacer más por la conservación y promoción del asturiano. Frente a ellos, casi 1 de cada 4, el 24%, no tiene opinión o simplemente se conforman, un 12%. En ese sentido, los asturianos siguen apostando por la normalización del asturiano. Una consistente mayoría de casi 6 de cada 10 asturianos, 57%, siguen apostando por el asturiano común o normalizado, si bien con un respecto a las variantes, 18%, y que se huya de la artificialidad, el 12%. Sabéis que son siempre dos temas muy sensibles y muy críticos y que, lógicamente, aquí los responsables de la normalización tienen que tener muy en cuenta siempre, ¿no? Evitando, por tanto, una brusca ruptura inicial entre el asturiano hablado y el de la alfabetización normalizada que pudiera generar extrañamiento lingüístico. Yo esto lo he vivido en el País Vasco con el tema del euskera y la televisión, la ETV, por ejemplo, clarísimamente. Al principio habían los vizcaitarras, por ejemplo, que decían, la ETV es guipuzcoana, porque la norma se parece más a la variante guipuzcoana del euskera, ese tipo de movidas. Poco a poco eso ha desaparecido. Es una cuestión de la misma manera de normalización también, ¿no? Pero hay una tensión evidente. Con todo, esta demanda se ha moderado 7 puntos menos en favor del mantenimiento de las aulas locales, defendido por 1 de cada 4. Mensaje 18. La sociedad asturiana define un equilibrio entre quienes demandan de forma creciente políticas más activas de recuperación lingüística y los que se conforman con que se satisfaga la voluntariedad. Después de 15 años, hoy son más, 5 puntos más, y de forma casi mayoritaria, 48%, quienes demandan políticas más activas de recuperación lingüística, y que van desde quienes demandan la sustitución o lingüística del castellano, la minoría absoluta, 2%, hasta los que desearían que todos los asturianos entendieran la lengua vernácula, pasando por los que demandan que no deje de hablarse o que se hable correctamente. Frente a ellos hay dos minorías. En retroceso, la de los que se conforman con que puedan aprenderlo todo lo que quieran, y estable, la de los que sin más lo abandonarían, que es un 1%, o lo dejarían a su propia inercia, que es un 12%. Por lo tanto, lo que importa aquí en este caso, aparte de esa fragmentación de posiciones minoritarias, es el reforzamiento de esa mayoría consistente que demanda una normalización más fuerte. Mensaje 19. Apoyo casi unánime a la presencia del asturiano en las escuelas, que es, digamos, el gran baluarte de la recuperación, como acabamos de ver al principio, ¿no? El consenso sigue siendo abrumador, un 91% y creciente, 3 puntos más. Ya se puede sumar un poco más, pero estamos en el 91%, es poco lo que se puede sumar. Sobre la presencia del asturiano en las escuelas. Si bien la mayoría, 70%, prefiere la optatividad frente a quienes lo demandan como una asignatura más, el 21%. 20 mensajes. Se refuerza la demanda especial que le gustaría que el asturiano, con mayor o menor intensidad, fuese lengua vehicular en la enseñanza obligatoria, aunque apostando porque comparta dicho estatus con el castellano y demandando, por tanto, una enseñanza bilingüe. Sería algo parecido, salvandis, a lo que nosotros tenemos en Euskadi con el modelo B, con el euskera, ¿no? Y que sí, por ejemplo, pues, han vivido en la enseñanza. Y último mensaje, los asturianos siguen apostando mayoritariamente por la oficialidad del asturiano. La mayoría de la opinión pública asturiana continúa apoyando la demanda de oficialidad, a pesar de que hay un desgaste de esta demanda, en 7 puntos, sufrido por esta mayoría en los últimos 15 años. Vamos a ver quiénes son y qué hay detrás, lógicamente, de ese 7%, porque es importante verlo, pero mi hipótesis es que es simplemente el desgaste del fracaso de no haberlo conseguido. Es decir, ya se da por perdido. Nunca hay que dar nada por perdido, lógicamente, pero lógicamente hay una fatiga en este caso. En paralelo, los contrarios solo alcanzan a 1 de cada 4, 25%, sin que se haya movido, mientras que los diferentes llegan a 1 de cada 5, el 20%. Y estas son las conclusiones principales que yo resumiría
como una recuperación con claroscuro, que sería, digamos, la síntesis de todos los datos de la encuesta que yo he podido ver así en la primera lectura, a falta, insisto, de un análisis con mayor profundidad, que será lo que hagamos al otoño, y cuando se publique el libro, es que hay una recuperación clara, pero que tiene claroscuro, como no puede ser de otra manera. Y esos claroscuros son lo importante, aparte de la recuperación, desde el punto de vista, digamos, de los que están interesados, como la academia, en seguir con la normalización, ¿no? Y ahora, pues, hecha esa primera resumen,